Perdona que te haga una pregunta. Sí, ¿A ti te habían anestesiado alguna vez antes? no, Nunca. nunca me había pasado nada. Porque lo que sí es bastante frecuente es que personas que han tenido una ICM, Mm. lo que no sé es si es igual, si es Florida o no, tienen una mayor sensibilidad a los fármacos, ¿sabes? Ah, Entre ellos la anestesia, pero a cualquier fármaco alopático normal sí. necesitan dosis mucho más pequeñas porque tienen Ah, qué una mayor curioso. sensibilidad. Lo digo por si te tienes que volver a anestesiar, Sí, que, que Bueno, yo no sé si lo comentar, ya te comentes. digo. Claro, yo lo único que las siguientes veces que me han tenido que operar, pues como me pusieron otra vez anestesia general y otra vez, bueno, por eso entonces muchas operaciones ya fue con anestesia local. Y Sí, entonces es menos, claro, como supongo que será como menos invasivo, no sí, sé, y la reacción me sigue sentando mal. Lo que pasa es que ahora ya es verdad que lo sé. La última vez fue hace claro. relativamente poco y yo ya sé, yo lo comento, digo, a mí la anestesia me sienta muy mal, pero me imagino que los médicos, pues bueno, pues como el paciente de turno que es un quejica, ¿sabes lo que te digo? Pero claro, Sí. nunca había pensado. Bueno, Sí. eso está ahí y pienso que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por otro, Mm, que lo que te puedas hacer con anestesia local, siempre claro, mejor, porque cualquier cosa que te pase lo puedes explicar, claro, que claro, no te claro, encuentres bien o... Sí. claro, claro. Bueno, igual ya no me hace falta más anestesia en esta vida, ¿no? Digo yo que yo ya, Igual, ya, igual ya están todas las operaciones hechas. yo creo que ya tengo como el cupo cubierto. Sí. Y Y sí, esto lo hablaste con tus padres? ¿Lo hablaste con tu madre? ¿Lo hablaste con alguien? no, 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 no era capaz de hablarlo porque no. La verdad es que no lo sé, no me sentía como con palabras para definir lo que me había pasado y aunque tenía clarísimo que no había sido un sueño, no había sido una pesadilla, en ese momento no sé decirte por qué, porque luego sí tuve muchas pesadillas mientras estuve despertando de la Sí, anestesia. Para mí es una vivencia, fue una vivencia como muy real, fueron pasando los días y seguía siendo como muy real. Entonces no tuve sensación, pero yo no sabía explicarlo, no me sentía capaz y cuando intentaba comentarlo me entraba como un poco de ansiedad, no lo sé, no era capaz, no era capaz de compartirlo con nadie. A día de hoy, vamos, lo entiendo porque a mí me ha costado mucho tiempo, pero, pero es verdad que en ese momento yo lo viví al margen de todos los problemas físicos que tuve, em, me afectó de otra forma y quizá es lo que me costaba un poco más explicar y me sigue costando un poco explicar y es a nivel espiritual, por decirlo de alguna manera. O sea, yo era una persona religiosa, por mi entorno lo era así, porque monjas, curas, acababa de hacer la confirmación hacía poco, completamente convencida, vamos, poco, a ver, que era una persona creyente y era practicante. Y, y lo que me pasó cuando ya fui como más consciente es como que se había desmontado un poco como todo mi sistema de creencias y a mí es que eso me costaba muchísimo explicarlo porque a ver si soy capaz de hacerlo ahora. A ver, porque en realidad yo sentía, y en ese momento sí sentía que había estado como, no sé decirte si como en el cielo o no, pero sí sentía que había estado en otra dimensión, lo tenía clarísimo. Y lo que yo había experimentado allí, si lo podía llamar cielo de alguna manera, no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado a mí hasta ese momento. Es ¿Qué decir, yo diferencias, no, qué diferencias encontraste entre lo explicado y lo vivido? te cuento lo vivido, que es lo bonito. Yo allí no vi ni pecado, ni perdón, ni miedos, ni, ni infiernos, todo lo contrario. O sea, yo experimenté tanto amor, que era como totalmente incompatible con lo que a mí me habían enseñado hasta el momento, que era la religión. Es decir, es que no casaba una cosa con la otra. Entonces, o tiraba para adelante con la religión de siempre o tiraba para adelante con lo otro porque entonces durante mucho tiempo estuve en búsqueda porque
yo sentía que si realmente yo había estado allí, aquello era el cielo, como dice la religión, mi sensación era como que yo estaba, no estaba dando la talla, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no era capaz de, de transmitir dentro del marco de la religión. Para mí eso no era el cielo porque no, es que no tenía nada que ver. O sea, para mí cambió mi concepto un poco de la religión. Para mí Dios era amor en ese momento, no tenía nada que ver con todo lo que me habían enseñado. Y a pesar de que seguí buscando y por entender lo que a mí me había pasado, porque tampoco sabía por qué me había pasado. Y hasta que, bueno, al cabo del tiempo no encontré respuestas, realmente en la iglesia no encontré respuestas. Y ¿Lo fue a través comentaste de, con algún sacerdote o con... sí, pero al cabo de mucho tiempo, cuando ya empecé a entender, eh, porque bueno, en realidad a través de la mindfulness y la meditación empecé a entender, empecé como a aceptar que eso era lo que yo había sentido, eso es lo que había vivido y que ese era mi concepto a lo mejor de la religión y de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Lo comenté con mi tío falleció, sacerdote, siempre he tenido con él como una relación muy cercana y él sabía perfectamente que yo me había alejado de la iglesia, pero o sea, no sabía por qué ni tampoco lo hablábamos nunca, porque era una relación de familia, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, pero un día sí que se lo comenté, porque bueno, ya mi tío estaba un poco, empezaba a estar un poco enfermo y estaba con él más tiempo. Y un día se lo comenté y por su parte, o sea, no hubo respuesta por su parte verbal, simplemente fue un sentimiento y como una aceptación y un comprender, o sea, me sentí comprendida. Es, mi tío ya no está. Y, Y mm, no te dijo que eso era así. Yo creo que es que Dios es amor, Cristo ha venido mm, a traer el amor sí, y lo que pasa es que quizá pues la religión, por la causa que fuese, ha puesto lo de los castigos y el infierno sí, y algunas cosas que no cuadran con lo que se vive en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque las sí, personas que justo, tienen esa revisión de vida, nadie les juzga, es uno mismo que se mm, juzga y uno mismo que se siente bien por lo que ha hecho o mal, sí, pero no hay un Dios castigador, es un Dios que es puro amor, ¿no? claro, si no, no sé, es que doy totalmente fe de que realmente las sensaciones es tanto amor, es tanta aceptación a cómo eres, a quién eres, a lo que no cabe la culpa, no cabe la culpa, no cabe, no hay que perdonar porque todo está bien. Y claro, yo me quedo con eso, o sea, me quedo con eso porque después de esta especie como que me llegué a reconciliar un poco conmigo y a empezar a entender que realmente esa era mi visión, cada uno tenemos nuestro concepto a lo mejor de la religión y sí que es verdad que a lo mejor mis valores son los valores cristianos, porque estoy de acuerdo y son los que me han enseñado, pero no estoy de acuerdo, no soy practicante, por decirlo de alguna manera, porque no me siento identificada. Mi actitud cuando, la verdad es que, claro, yo ahora lo pienso y yo pensaba, joder, qué soberbia yo por mi parte, porque cuando iba un poco así a misa, cuestionaba todo. Entonces todo me parecía como que me entraban ganas como decir, a ver, no, es que eso no es lo que nos espera, realmente lo que está... Pero claro, ¿quién soy yo para dar lecciones de nada a nadie? Y entonces, pues bueno, es verdad que yo al final, pues sobre todo a través de la meditación, conseguí entenderme y conseguí aceptarme y ya lo viví como un regalo. O sea, ya lo viví como un regalo que me ha dado la vida. A día de hoy creo que es probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida, que es totalmente una locura porque tuve un accidente muy grave. Eh, pero bueno, ahora mismo sí que me lo tomo como un regalo. Y bueno, yo nunca pude comentar esto, alguna vez lo comenté, pero Pero esto te das cuenta cuando lo comentas con alguien que te mira como, bueno, sería un sueño. Por ejemplo, yo recuerdo decir, no, la muerte, claro, a mí se me quitó el miedo a la muerte de repente porque yo había estado allí y aquello era muy placentero, aquello era como maravilloso. Entonces yo decía, no, yo tengo miedo a la muerte.
porque morir es muy placentero. Entonces me decían, bueno, claro, como tú te desangraste, pues eso dicen que es como la muerte más dulce y tal. Digo, ah, pues será, pero realmente yo no tuve la sensación de que aquello fuera una catástrofe ni nada por el estilo, todo lo contrario, fue una sensación súper, súper placentera. Y entonces, luego también estaba estudiando psicología, claro, un entorno en el que cualquier desvarío casi que ya no estás bien de la cabeza, ¿sabes? O sea, es muy difícil de explicar esto en un entorno en el que se supone que queremos ser cuerdos, no sé, es un poco raro explicarlo, pero quizás porque tampoco, yo no podía verbalizarlo y tampoco sabía quién ni cómo. Al cabo de muchos años ya quizás las primeras personas a las que ya se lo comenté porque sentí la necesidad fue a mis hijos. A mi marido se lo había comentado, pero bueno, él es bastante agnóstico en general, él acepta yo con mis cosas y no lo cuestiona, pero tampoco. Pero a mis hijos sí que sentí la necesidad de compartirlo con ellos porque en realidad era como, para conocerme a mí tenían, y por entenderme a mí tenían que saber que yo había pasado por esto. Porque a veces cuando salían temas de la religión y yo decía, es que Dios es amor, claro, es como que se queda muy, muy vacío para alguien que intentas explicarle cuáles son tus sentimientos. Y la verdad es que ellos lo aceptaron, vamos, lo entendieron, no sé, me sentí comprendida y, y a partir de ahí tampoco tenía la necesidad de compartirlo con mucha más gente. A mis padres, por ejemplo, nunca se lo he comentado porque no sé si lo entenderían o no, ya son mayores. Pero, pero es en realidad desde hace unos meses, a raíz de una operación muy grave, no, un accidente que tuvo mi hijo mayor, hace unos meses, bueno, ahora está con sus secuelas, está bien. Yo reviví todo aquello. O sea, reviví todo lo que yo había tenido como latente, aparcado. Bueno, no llega a ser latente porque en realidad es algo que pertenece a mi vida, no, pero, pero de repente, pues cuando le pasa esto a mi hijo, yo revivo todo. Los miedos, claro, en ese momento el miedo es mucho mayor a que pueda perder la vida, a no saber cómo va a quedar, muchos días, muchas horas de hospital. Entonces, bueno, no sé por qué de repente se me activó, yo reviví todo aquello, empecé a entender cosas, empecé a necesitar otra vez volver a saber qué me había pasado. Claro, a él lo primero que hice fue preguntarle, pero no llegó a perder la conciencia. Claro, no es que yo quisiera que lo hubiera pasado, pero lo hubiera entendido. O sea, en ese momento a mí me hubiese gustado que a mí alguien me preguntase en su momento si qué me había pasado. Y bueno, a raíz de esto empiezo como a buscar otra vez, porque en su momento cuando me pasó no existía internet, con lo cual tú no podías preguntarle a Google, me ha pasado esto. Claro, ya tenías que, leía, pues sí, leí el libro de Más allá del más allá de, pero no, por una parte te quedas tranquilo porque sabes que hay gente que hay mucha más gente que le ha pasado, con lo cual, bueno, pues no soy anormal o por decirlo de alguna forma no es una experiencia rara, pero, eh, pero no llegaba a saber por qué me había pasado a mí, o sea, no me llegaba a dar todas las respuestas, la verdad. Entonces, bueno, a raíz de esto, hace unos meses empiezo a buscar, empiezo a necesitar saber y bueno, ahora quizás sí que estoy en un proceso de cambio de vida, por decirlo de alguna manera, en los que ir buscando, he conocido gente que esto le interesa, que está investigando, que se está dedicando a ello. Y, y claro, ahora me parece como súper fundamental que esto lo sepa todo el mundo, porque ahora tengo la necesidad de contarlo, de compartirlo porque yo no sé si alguna vez ayudará a alguien o no, pero si simplemente hay alguien que le pueda ayudarle a escuchar, y es lo que decías tú, que también le ha pasado y no lo ha sabido, o que lo está pasando mal, porque realmente piensas, bueno, está a lo mejor en el cielo, qué bonito, bueno, es que igual no, ¿sabes? Igual no, porque es un proceso, o sea, te cambian muchas cosas en la vida, y quizá yo ahora pues estoy en un proceso en el que estoy un poco cambiando, me estoy formando y me quiero dedicar a trabajar con gente a lo mejor que está en el momento de muerte, o sea, de que ya en su muerte, es que te digo la palabra muerte, en realidad yo pienso que no existe, o sea, pienso que
que la vida no acaba con la muerte, sino que realmente trascendemos a otra dimensión. Esto es un proceso en el que estamos pasando, es un paso más, pero que va mucho más allá. Entonces, me gustaría que a lo mejor la gente que esté en ese proceso, si necesita compañía, me gustaría estar ahí, porque bueno, no es fácil, no es fácil